Buenas noches, Lucía. Buenas noches, profe. ¿Cómo estás? Bien, sí, señor. ¿Y usted? Bien, todo súper. Vamos a darle unos minuticos a los compañeros para que se conecten y empezamos, ¿vale? Ok, profe.
Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bueno, ya le dimos unos minutos a los estudiantes para que se conectaran y pues vamos a empezar la clase para el día de hoy. Quiero preguntarles si todos revisaron sus notas, ya todos tienen sus notas cargadas en el sistema, ¿vale? Para que sepan, como habíamos quedado en la clase pasada, para que todos ya las hayan revisado y hayamos chequeado el primer corte. O sea, el primer corte ya notas, temas y demás. Entonces quiero preguntarles si tienen preguntas, dudas u otros del primer corte para aclararlos y cerrar el primer corte aquí y continuar desde hoy con nuestro segundo corte. Profe, pues por mi lado estaba todo bien y están las dos clases cargadas. Dale, Andrea, gracias. Los demás también igual, todo claro, sus materias cargadas y demás. Ok, Sí, Lorraine profe. dice que sí. Buenas noches, profe. De mi parte sí también, todo claro. Vale, perfecto, muchachos. Y sus materias, ¿vale? Lo más importante también es que tengan sus notas cargadas, porque si me dicen la otra semana ya nada que hacer porque se cierra el sistema y ya no se puede hacer nada con la nota, ¿vale? Entonces, bueno, si no tenemos preguntas, vamos a empezar con la presentación que tenemos para el día de hoy. Durante el primer corte estuvimos mirando pues los inicios del comercio internacional, algunas de las teorías del comercio internacional, pero ya para este segundo corte y para el tercer corte vamos a empezar a adentrarnos un poco más en la materia del comercio internacional. Entonces, para el día de hoy voy a compartirles mi pantalla. Tenemos, ustedes me avisan por favor si ya la pueden visualizar. Sí, profe, ya se ve. Gracias. Vamos a trabajar las finanzas internacionales. Las finanzas realmente creo que es uno de los eslabones principales dentro de la cadena de valor de todo el proceso del comercio internacional, porque realmente dentro del intercambio de bienes, de servicios, pues se mueve mucho y pues es el factor más importante, pues todo el tema de las tasas de cambio, de el dólar, de las diferentes monedas alrededor del mundo, los productos que manejan cada nación precisamente para ser fuerte, que los debilitan o que los ponen muy alto, ¿verdad? Entonces el tema de las finanzas internacionales es un tema muy interesante que debemos empezar a trabajarlo, a analizar, a leer sobre las finanzas internacionales, pero más allá de saber de finanzas internacionales, es poder con estos temas empezar a descubrir el día a día de las finanzas. Bueno, ¿qué pasó después de la crisis en Rusia? ¿Qué está pasando con el dólar? ¿Qué pasa en Colombia? ¿Por qué el petróleo está disparado? ¿Y por qué el dólar está, digamos que volviendo a precios que antes estábamos viendo? Ahorita creo que está como en 3.700 y demás. Todo esto se conecta precisamente con las finanzas internacionales y es el tema que vamos a empezar a ver el día de hoy. Lucía nos ayuda, no, mentiras, todavía no. El índice que tenemos para el día de hoy son eh, lo que vamos a ver, no sé si alcancemos a verlo todo hoy o si no, esta clase la vamos a separar en dos bloques, una hoy y otra en 8 días para dejar pues claro y todos los temas de las finanzas internacionales claros. ¿Ok? Entonces, para hoy tenemos la definición de las finanzas internacionales, la globalización, sus causas, qué causa esa globalización y los efectos, todo el proceso de internacionalización y los niveles en las finanzas internacionales, elementos claves en las finanzas internacionales, cosas que debemos tener en cuenta como conocedores de los mercados internacionales, elementos claves dentro de los procesos de finanzas internacionales, la administración financiera internacional y los organismos internacionales. Muy importante que nos relacionemos con el FMI, el Fondo Monetario Internacional,
con el Banco de la República para el caso de nosotros en Colombia, en fin, una serie de instituciones, tanto en nuestro país como alrededor del mundo, que son entes rectores de este tipo de procesos. Así las cosas, ahora sí vamos a empezar. Lucía, ¿nos ayudas por favor con esta diapositiva de la definición de las finanzas internacionales? 1. Se trata de un concepto muy amplio que permite muchas interpretaciones. 2. Desde la perspectiva de un economista, las finanzas internacionales describen los aspectos monetarios de la economía internacional. 3. En finanzas internacionales se estudian los flujos de efectos a través de las fronteras nacionales. Y 4. La administración financiera internacional es el proceso de toma de decisiones acerca de los flujos de efectivo que se presentan en el contexto de las empresas multinacionales. Muchas gracias, Lucía. Entonces, para este tema, las finanzas internacionales. Este es un concepto realmente muy amplio que nos permite tener diferentes, pues, opiniones acerca del tema de las finanzas internacionales. Entonces, ok, Lina, ya leí qué pena, hago ese paréntesis, Lina Zambrano me escribió por el chat, entonces sí, recibido tu mensaje. En la definición de las finanzas internacionales, pues realmente este concepto es muy amplio, como les decía, y nos permite diferentes abordajes, pero para los efectos de esta clase vamos a mirarlos desde la perspectiva de un economista, desde la perspectiva que lo miran también los medios de comunicación y los analistas, que es ¿cuál? Es describir los efectos y los impactos monetarios en la economía internacional, lo que les decía hace un momento. ¿Qué pasa cuando hay una crisis internacional, cuando tenemos una pandemia, cuando hay elecciones políticas? Precisamente toda la información que recibimos del exterior, porque realmente es la información que recibimos del exterior y esto le ocurre a ustedes, me ocurre a mí o a cualquier internacionalista o persona que trabaje en negocios internacionales. ¿Y qué es? Que cuando leemos las noticias, leemos el periódico, vemos la televisión, pues es una definición precisamente de quién redacta la noticia. Generalmente, para los temas de finanzas internacionales, las personas que redactan las noticias son economistas. Por eso también nosotros debemos tener algunas perspectivas de economía internacional para entender todos los flujos y cómo sube, cómo baja y cómo se mueve el mundo de las finanzas internacionales. Cómo estos flujos de las finanzas internacionales estudian el proceso, los flujos de efectivo a través de las fronteras nacionales. Para el caso de Colombia, en este momento, ¿cómo está el petróleo? Está muy alto. ¿Cómo está el dólar? Bajando. ¿Qué efectos tiene? Es lo que debemos preguntarnos nosotros como internacionalistas, ¿verdad? Porque cuando nos contraten en una compañía, pues efectivamente, si nuestro proceso es, piénsenlo en este momento con sus empresas. El ejercicio de ir mirando esto, como siempre les digo, es que vayamos haciendo el ejercicio con nuestras compañías, con nuestras empresas. Entonces, ¿qué pasa? Si lo tienen a usted, si la tienen a usted en ese cargo, pues precisamente es para que usted también dé luces de lo que está pasando internacionalmente, ¿no? No solamente para que uno en la compañía pues diga que es bueno internacionalmente, que no, sino también para que dé luces. ¿Qué está pasando actualmente con el petróleo en Colombia? Ok, los efectos que tienen son estos o aquellos. ¿Y cómo afecta mi producto en mi compañía? Si mi empresa es una empresa que exporta o importa, qué sé yo, frutas. Entonces, ¿cuáles son esos efectos? El dólar empezó a caer, entonces, ok, eso es positivo, es negativo. ¿Qué efectos tiene la subida del dólar? Es también parte de nuestra misión cuando estamos en un cargo de finanzas o en un cargo de relaciones internacionales en una compañía, ser analistas en 360, ser analistas no solamente de lo conveniente para el producto, efectivamente ese es nuestro foco, pero también debemos conocer de las finanzas internacionales.
nuestro gerente general, la junta, la junta directiva, pues posiblemente puede preguntarle a usted, como un experto en temas internacionales, cómo está afectando para el producto de la compañía la caída del dólar, en positivo o en negativo. Pero uno debe primero conocer qué es lo que está pasando. Por eso la definición de las finanzas internacionales es muy importante y conocer de dónde viene. Entonces es muy importante hacer ese tipo de análisis precisamente para que esos flujos de efectivo que traspasan las fronteras y afectan los productos en cada nación, pues nosotros poder comprender ese tipo de cambios en los procesos. Y por último, todo el tema de la administración financiera internacional, la toma de decisiones, los contextos en las empresas multinacionales, básicamente es lo mismo, lograr entender todo lo que pasa en el mundo y cómo me afecta a mí en la empresa. Y esa es una pregunta, ok, para el caso práctico de esta clase, pues tenemos la empresa, pero ustedes como internacionalistas, como personas, como expertos en relaciones internacionales, pues deben preguntarse todos los días eso. Cuando empieza la pandemia, ¿cuáles son los efectos en mi vida, en Colombia, para el mundo? O sea, debemos tener una opinión crítica de ese tema. La crisis de Ucrania, ¿qué está pasando? ¿Cómo afecta? Entiendo qué es lo que está pasando, ¿cómo afecta ese tema el flujo de efectivo en el mundo? ¿Cómo afecta a mi país? ¿Cómo me afecta cuando voy a comprar una libra de arroz o un pollo? ¿Cómo se sienten las finanzas? Pero más allá de decir, uy, no, es que está muy difícil la situación y la situación es dura y esa es una conversación de una persona pues que obviamente no tiene un foco sobre relaciones internacionales, pero nosotros, como tenemos el foco sobre relaciones internacionales, debemos entender qué es lo que está pasando y si no lo sabemos, pues ir a la fuente de la información para lograr hacernos un panorama de lo que está pasando en el mundo e interpretar cuál es el efecto que tiene en mi vida, ¿verdad? Y posteriormente cuál es el efecto que tiene para mi compañía, para mi negocio o para lo que estoy haciendo. Juan Sebastián, ¿nos ayudas con esta diapositiva? El mundo y la empresa. Economía internacional tiene regímenes cambiarios, factores que determinan el tipo de cambio, condiciones de paridad, sistema monetario internacional. Finanzas corporativas internacionales, funcionamiento de los mercados financieros internacionales, mercados de productos derivados, futuros, opciones, swaps, financiamiento de las diferentes actividades tanto a corto como a largo plazo y evaluación y administración del riesgo cambiario. Gracias, Sebastián. Entonces, muy importante, creo que aquí esto traduce lo que les vengo hablando. El mundo y la empresa. La economía internacional, pues precisamente tiene una serie de regímenes cambiarios, ¿sí? O sea, el tema de los topes, hasta dónde puede llegar y hasta dónde pueden ir cuando hay una crisis alrededor del mundo, evidentemente, los países también tienen unos regímenes cambiarios. Todo el tema de los factores que determinan los tipos de cambio, las condiciones de paridad. Si bien es cierto, vemos a veces el dólar disparado, el euro por las nubes, los pesos latinoamericanos, peso mexicano, peso peruano, soles peruanos, peso colombiano y demás, por el piso, ¿verdad? Muchas veces. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones de paridad? El sistema monetario internacional, ¿cuál es el Fondo Monetario Internacional que lo rige? ¿Cuál es ese sistema que maneja? Las finanzas corporativas internacionales, todo el tema del funcionamiento de los mercados internacionales, cómo funcionan, qué está pasando alrededor del mundo, los mercados de productos derivados, las empresas, recuerden que los gobiernos, para el caso de Colombia, el Banco de la República, sí, el Banco de la República es el que maneja todo el tema de el régimen cambiario y demás reglas o puestas en marcha
del sistema internacional de las divisas, ¿verdad? Pero asimismo, todos los países tienen una serie de condiciones en el mundo en sus finanzas. Entonces, pues para eso hay futuros, hay opciones, hay swaps. ¿Qué son estas? Son cambios en las empresas. El régimen cambiario, cuando digo cambios me refiero al régimen cambiario. Todo el tema de acciones, de valores, de futuros, en qué invierten los gobiernos su dinero y cómo invierten el dinero de Colombia en este tipo de mercados internacionales, pero esto también afecta a las empresas. Por eso, cuando vemos elecciones, que por estos días está muy de moda ese tema en Colombia, pues precisamente sobre todo los candidatos presidenciales, evidentemente que son los que tienen el control de las finanzas de cada país. Entonces, para ellos es muy importante, en este caso para los candidatos presidenciales, cuando tocan temas y abordajes de relaciones internacionales, de finanzas internacionales, cómo hacer ese match entre la empresa, entre el gobierno y el sector internacional, porque precisamente las empresas pues son los movilizadores de las finanzas, pero al ser los movilizadores de las finanzas, las compañías, eso también tiene un impacto para el país y el país tiene un impacto para el mundo. Entonces, ese es el proceso que estamos viendo ahí. Otro de los temas es la financiación de las diferentes actividades, tanto a corto como a mediano plazo. Todos los países tienen proyectos, tienen metas, tienen desafíos por cumplir y evidentemente todos los países, pues, ¿de dónde sacan el dinero? De recaudos de impuestos, de los diferentes, de los diferentes servicios que ofrezca el Estado, pero adicional a eso, los gobiernos pues evidentemente cuando no alcanzan a solventar sus necesidades de proyectos en el nivel nacional, ¿qué pasa? Ellos van con la manita estirada al Fondo Monetario Internacional a decir, mire, necesitamos X o Y plata para un proyecto, para un servicio. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, es como, para hacer un símil, es como cuando ustedes van a pedir dinero para comprar una moto, un carro, el préstamo para su universidad, en fin, cuando ustedes piden una tarjeta de crédito, cuando ustedes van a endeudarse. Lo mismo pasa con los países en el ámbito internacional. ¿Qué pasa? Van los países con la manita estirada al Fondo Monetario Internacional, a los diferentes entes que prestan dinero internacionalmente y hay una serie de calificadoras de riesgo. Eso lo vamos a ver más adelante para aclararlo, pero para llevarnos una idea. Entonces, ¿qué pasa? Las calificadoras de riesgo le dicen a usted si es viable para recibir ese crédito o no. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces, ¿qué pasa? La deuda de los países, eso es un factor negativo. Para hacer el símil, es básicamente cuando usted va y pide un crédito en el banco. Si usted tiene un buen salario, si usted no está endeudado, si usted no está reportado, pues el banco, las probabilidades que le presten es el 98%, ¿verdad? Pero cuando usted está endeudado, tiene un salario, pero lo tiene endeudado, pues evidentemente el banco dice, ok, le puedo prestar hasta cierto límite. O tengo un salario, tengo algunas deudas, pero puedo solventar, ok, le puedo prestar hasta cierto límite. Tengo mi salario y realmente tengo las deudas full. Pues evidentemente el banco le va a decir, no, pues si es un crédito evidentemente grande, le va a decir, no, pues usted ya tiene su salario endeudado, ¿de dónde va a sacar para pagarme? Básicamente es lo mismo que hace el Fondo Monetario Internacional. Cuando un país de la Unión Europea pues va con la manita estirada, necesito ayuda para este proyecto, pues evidentemente es como cuando una persona que se gana 30 millones de pesos va a pedir un crédito de 100 y no tiene muchas deudas. Lo más seguro es que se lo presten. Pero cuando la persona que se gana 2, 3 millones de pesos va a pedir un crédito de 60, pues para el banco prende las alarmas, porque si está endeudado, si solo se gana 3,
y si lo echan, o sea, el banco enciende todas las alarmas, pues para decir, ¿será que le prestamos o será que no? Lo mismo pasa con los países. Entonces, váyanse haciendo como una idea de cómo podría estar Colombia ahí. La deuda que tenemos, Colombia es muy cumplido para pagar, si ustedes lo saben, Colombia siempre paga sus deudas. Estamos endeudados como un berraco internacionalmente, pero es cumplido es para pagar. Es como el que se gana su salario mínimo y está de acá, pero cumplidito va y paga la cuota de 700.000 pesos. Y los 300.000 pesos que quedan, pues es para vivir. ¿Mm? Algo así le pasa a Colombia. Está bien visto por los bancos, por todas las entidades de riesgo cambiario internacional, está bien visto, pero pues, uy, está al límite. Colombia está al tope. Entonces, a veces prestan, a veces como que dicen esto no, pero eso lo vamos a ir mirando también más adelante, ese proceso, solamente para que se lleven una idea de cómo estamos como país y puedan empezar también a mirarlo en sintonía con otros países. Andrea, ¿nos ayudas por favor con esta diapositiva? Las finanzas internacionales ayudan a decidir la manera en que los eventos internacionales afectarán a una empresa y cuáles son los pasos que pueden tomarse para explotar los desarrollos positivos para aislar a la empresa de los dañinos. Entre los eventos que afectan a las empresas se encuentran la variación en los tipos de cambio, así como en las tasas de interés, en las tasas de inflación y en los valores de los activos. Gracias, Andrea. Para las empresas es muy, pero muy importante lo que ocurra internacionalmente, porque realmente cada evento internacional, ustedes van a ser los artífices de todo lo que pase internacionalmente en la compañía que estén. Por eso es muy importante, cuando hacemos ejercicios en la clase no es por molestar ni porque yo me los invente, porque realmente es con eso que ustedes se van a enfrentar al mundo real. Entonces, las empresas internacionalmente, tienen muchos desafíos, pero también son muy cuidadosos de cómo los efectos internacionales inciden en mi compañía. Por eso es tan importante que el grupo, que la oficina de relaciones internacionales, de comercio internacional, pues sea una oficina bien preparada, sea 1, 2, 10, 50 personas, qué sé yo, dependiendo de la compañía, pues tienen diferentes personas. Pero es muy importante que la persona pues sea crítica frente a todos los procesos internacionales, frente a todos los eventos internacionales que afectan mi empresa, porque, perdón, porque realmente son estos procesos los que determinan muchas veces cuál es el rumbo de mi compañía. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo de lo que esté pasando internacionalmente, posiblemente mi empresa pueda tener un margen de ganancia más, pueda prender las alarmas porque si el dólar sigue a la caída, posiblemente puede irme a crisis o posiblemente para otras empresas es positivo. Depende de lo que haga su empresa, depende lo que venda, depende del servicio que preste. Este tema es muy, muy importante. Por eso cuando hacemos los análisis con las compañías, la compañía de cada uno de ustedes es diferente, ¿verdad? Entonces para unos puede ser positiva la subida del dólar, para otros negativa. ¿Por qué? Porque las compañías tienen muchas veces sus patrimonios dolarizados, sea en paraísos fiscales, sea en cuentas en el exterior, sea en bonos, sea en futuros, sea en acciones, en diferentes o en todas, quizá en todas las que les nombré. ¿Sí? Tiene diversificado su capital. Entonces, ¿eso qué pasa? Cuando sube o cuando baja el dólar, eso puede ser o es, realmente no puede ser, es un dolor de cabeza
para las entidades, pero esto es un tema del día a día. ¿Quién es el que traduce estos resultados? Pues los expertos en relaciones internacionales, los expertos en negocios internacionales son los que pasan a traducir esto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando internacionalmente y cómo afecta eso mi compañía internacionalmente? Porque es que eso afecta el comercio internacional de mi compañía, eso afecta los productos que estamos llevando o los productos que estamos trayendo. Afecta el patrimonio de la compañía que tenemos. Si hoy las acciones suben o bajan, eso pues puede ser punto positivo para la empresa o pues puede ser de asustarse, ¿verdad? Entonces, todos estos tipos de variaciones, los tipos de cambio, las tasas de interés, la inflación que hay, por eso es tan importante, por eso las relaciones internacionales, los negocios internacionales deben tener la lupa en todo, en todo. Por eso es que cuando yo inicio esta clase, el primer día de clases, yo les digo, miremos noticias. No es para escandalizarnos ni para alarmarnos, pero todo lo que pasa en el mundo realmente afecta sí o sí mi compañía. O sea, todo lo que pasa en el mundo afecta. No es para que vivamos atemorizados, deprimidos y llorando, sino como expertos, evidentemente, ¿podemos controlar una pandemia? Evidentemente no. La pandemia le cayó desde la reina Isabel, presidente de Estados Unidos, a cualquiera de nosotros, ¿verdad? Pero ¿cómo afecta? ¿Cómo afecta? Ese es el tema de discusión en las relaciones internacionales, en las finanzas internacionales. Es así que cuando la inflación está difícil, cuando los temas inflacionales están eh, digamos que afectando la economía de un país, pues realmente eso tenemos que mirar qué es lo que pasa. Por eso las compañías muchas veces subsidian, ayudan, patrocinan, como quieran llamarlo, a políticos. Porque ¿qué pasa? Por estos días que hay tanto miedo de que Fico, de que Petro, de que de que el otro. Entonces muchas veces si mi compañía tiene X o Y interés, muchas veces la compañía dice, pues por mis intereses, no porque, pues por mis intereses en comercio internacional, por mis intereses comerciales, pues muchas veces las compañías grandes, compañías internacionales, compañías en el exterior que tienen procesos en diferentes países, pongámoslo para el caso de Colombia, compañías internacionales que tienen negocios en Colombia. Pues, ¿qué pasa? Si ven que por estos días hay un remesón de qué pasará, Colombia, esto, lo otro, pues posiblemente pueden poner la lupa en un candidato político, no por política, por comercio internacional, por mis intereses, por lo que yo hago, puedo poner la lupa. Posiblemente para unos puede ser mejor que gane el de derecha, para otros puede ser que gane el de izquierda. ¿Qué empresa lo mira? Depende de la óptica. Si es una empresa americana, pues posiblemente es más conservadora. Si es una empresa, qué sé yo, de la otra parte del hemisferio, le podría servir más un país latinoamericano con una posición política de izquierda, por ejemplo. Esta clase no es de política, pero la política sí afecta los procesos internacionales. Por eso es que no nos podemos aislar de la política, no para volvernos políticos, sino para analizar lo que pasa. ¿Qué pasa si gana este? ¿Qué pasa si pierde este? ¿Cómo afecta a mi compañía si gana uno, si pierde el otro? Una cosa es su opinión personal, su voto, evidentemente, y otra cosa es las afectaciones que tenga uno u otro candidato, una u otra figura política. Esto en Colombia o en cualquier país del mundo, ¿verdad? Lo mismo en contravía, cuando estamos mirando llevar un producto o traer cosas del otro país y está en elecciones, pasa exactamente lo mismo. No importa que el otro país sea desarrollado. Si traemos las cosas de Estados Unidos, de Japón, de Asia, qué sé yo,
del país donde ustedes hagan negociaciones, pues evidentemente uno no puede estar desconectado de la política, porque la política sí o sí puede ser nervios colectivos de la sociedad, ¿sí? Que si gana este, que si gana el otro, posiblemente no pase nada si gana uno o si gana el otro, posiblemente pueda seguir igual, pero en esos sube y baja de la política, en el comercio internacional, sí hay muchas cosas por las cuales nosotros debemos estar activos revisando este tipo de procesos. ¿Por qué? Porque pueden afectar mi producto, pueden afectar mi servicio, pueden afectar mis intereses. ¿Sí? Cuando hay en las primeras, en estas primarias, en estas elecciones, ¿cómo se llama en Colombia? Primarias es en Estados Unidos. En Colombia, no recuerdo el nombre, pues en estas primeras elecciones que tuvimos, pues realmente ya hay pánicos de unos, hay pánicos de otros, posiblemente ni pase nada. Nosotros como internacionalistas debemos pues tener una mirada muy sensata al proceso, ¿sí? Posiblemente puedan ser unos nervios colectivos del mundo de si gana uno o si gana el otro. Pero sí, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Cuando, o sea, nosotros también debemos, no podemos, debemos tener esa mirada, ese olfato crítico de saber cuándo se estandarizará todo, de saber cuándo estos nervios colectivos empezarán a bajar o por cuántos meses los tendremos. Posiblemente este sube y baja de acciones y que afectan mi compañía pueden ser por 6 meses, pero la gente ya lo sabe, los internacionalistas ya lo saben en su compañía. Entonces saben que por estos días es mejor uno no escandalizarse con los rojos en las acciones, no escandalizarse con las subidas o las bajadas de los futuros. ¿Por qué? Pues porque estamos en época de elecciones y la opinión pública, las noticias internacionales alteran mucho este tipo de procesos, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a ganar Fico? ¿Qué va a ganar Petro? ¿Qué va a ganar? ¿Que Colombia va a hacer la locura? Pues eso es de política, eso es de politólogos lo que vaya a pasar, eso no es nuestro tema. Pero posiblemente nosotros sí podemos decir, durante estos días que todo el mundo opina que si gana, que si pierde, vamos a tener una montaña rusa de subidas y bajadas o una caída en el precio de las acciones. Pero nosotros también debemos saber cuál es nuestro, o sea, cuál es el punto de no retorno de nuestra empresa. ¿Cuánto se puede mantener si la crisis continúa? ¿Cuándo hay que prender las alarmas? ¿Cuándo hay que cerrar y vámonos? ¿Cuándo podemos aplaudir porque la empresa pasó a otro nivel? Ese tipo de decisiones se toman a partir de las finanzas internacionales, de lo que pasa en los efectos cambiarios alrededor del mundo. Vamos a continuar con los efectos de la globalización. Causas y efectos de la globalización en mis productos, en mi país, en lo que yo esté exportando, importando y la imagen alrededor del mundo, de mi producto, de mi servicio, de mi país. Cómo la globalización afecta. Lina Caraballo, ¿nos ayudas por favor con esta diapositiva? La globalización es un proceso de integración que tiende a crear un solo mercado mundial, en el que se comercian productos similares, producidos por empresas cuyo origen es difícil de determinar, ya que sus operaciones están distribuidas en varios países. Muchas gracias, Lina. ¿Qué pasa con las empresas, en las empresas que tienen sedes en diferentes países? Pues es muy importante lo que pasa, lo que pasa alrededor del mundo. La globalización lo que nos ha permitido es que podamos estar conectados
unos con otros, ¿verdad? La globalización lo que nos permite como ciudadanos, empecemos a mirarlo como ciudadanos, es poder tener contacto con diferentes personas alrededor del mundo, con poder viajar a diferentes partes del mundo, por ejemplo, para el caso puntual de una persona, ¿sí? Eso nos permite la globalización, tener a través del social media, de las redes sociales, información de diferentes partes del mundo, ¿verdad? Ya en algunos países, ya en este momento no se usa tapabocas. Pero ¿qué está pasando en mi país? ¿Qué está pasando con mi país? ¿Está diferente, igual, que está cambiando? Lo mismo pasa en las empresas. Los efectos alrededor del mundo pues hacen de la globalización, hacen que la globalización pues afecte positiva o negativamente lo que pasa en mi territorio. ¿Por qué? Porque todos estamos conectados. Eso es lo que ha permitido la globalización. La globalización realmente un proceso positivo o negativo, pues para los internacionalistas realmente es un proceso, en mi opinión, es un proceso absolutamente positivo, porque lo que nos permite es conocer qué es lo que pasa alrededor del mundo. ¿Para qué? Para múltiples cosas, para múltiples decisiones, para múltiples procesos internacionales. Para otros no es tan positivo que lo que pasa en Asia, pues ya lo sepan en Latinoamérica, que lo que pasa en Estados Unidos se sepa al otro lado del mundo. Para unos antes esa era una información precisamente muy, muy confidencial porque no teníamos esa rapidez en la conectividad de la información. En este momento, pues evidentemente hay cosas que son secretos de estados, información de inteligencia y demás, obviamente, como en todos los gobiernos, en todos los estados. Pero la globalización sí nos ha permitido a nosotros estar comunicados y saber lo que pasa en diferentes lugares del mundo. Lo que para hace 20 años era muy difícil saberlo, ¿verdad? Porque nos tocaba esperar la información y demás. Hace 20 años, cuando el Internet hasta ahora estaba emergiendo, el tema de la globalización no era tan fácil. ¿Por qué? Porque evidentemente podíamos tener información, pero no era de manera inmediata. ¿Qué pasa con las empresas, con los productos? La globalización les ha permitido, al igual que las empresas, crear un solo mercado mundial y poder conectarnos con diferentes países, con diferentes personas y tener nuestras operaciones en diferentes partes del mundo. Algunas causas de la globalización. Lorraine, ¿nos ayudas por favor con esta diapositiva? Brian, ¿estás? Lucía, ¿nos ayudas por favor con esta diapositiva? Las causas. Los factores que más contribuyeron a la creciente globalización incluyen: 1. La reducción de las barreras comerciales y el auge del comercio mundial. 2. La estandarización de los bienes y servicios y cierta homogeneización de los gustos y necesidades a nivel mundial. 3. El encogimiento del espacio geográfico, las mejoras de las telecomunicaciones y transportes redujeron de manera sustancial las tarifas de larga distancia, los costos y los tiempos de los viajes internacionales y los costos de los fletes aéreos y marítimos. 4. El colapso del sistema comunista y el fin de la Guerra Fría. Muchas gracias, Lucía. Esas son algunas de las causas, los factores que contribuyen a la creación, a la creciente globalización. Primero, el tema de la reducción de barreras comerciales y el auge del comercio mundial. Con todo el tema de la globalización, pues hay un tema de saber, pues, para qué somos buenos cada país, qué hacemos en el tema de importaciones, de exportaciones. Entonces, evidentemente, eso ha tenido un impacto positivo
en la comunicación, así como para nosotros es fácil tener amigos de un lugar o de otro, para las empresas es igual, tener partners, tener aliados en diferentes lugares del mundo, ¿verdad? Entonces, con la globalización, pues, ¿qué pasó? El auge del comercio internacional empezó a aumentar y lograr unir fuerzas. Ustedes seguramente habrán leído, por ejemplo, de las conexiones de los países del sur. ¿Qué quiere decir esto? No solamente Latinoamérica, los países de Sudamérica, sino los países del sur, es de todos los continentes que están en el sur. Entonces, Latinoamérica, eh, Sudáfrica, y poder unir fuerzas entre unas compañías y otras, entonces poder lograr precisamente eh, conexiones a nivel internacional para unir fuerzas, unir esfuerzos. ¿Y eso en qué se traduce? Pues en tratados de libre comercio, en alianzas para disminuir esas barreras comerciales e intentar pues hacer del comercio algo más flexible, alianzas del Pacífico, por ejemplo, la Alianza del Pacífico, y lograr poder decir, mire, nos une esto y podemos comercializar y hacernos más fuerte en estas cosas, ¿verdad? Entonces, eso es una de los factores que contribuyen al proceso de la reducción de barreras comerciales y el auge del comercio internacional. La estandarización de los bienes y servicios y cierta homogeneización de los gustos y necesidades a nivel mundial. Poder identificar diferentes, gustos. Esto también hace parte del marketing internacional, que lo veremos en un par de clases acá. Poder identificar los gustos de mi cliente, poder identificar dónde debo importar, dónde debo exportar. ¿Por qué? Porque hacia allá está un mercado específico, ¿verdad? El café, por ejemplo, pues ¿hacia dónde? Hacia el mundo, pero precisamente cuando uno tiene identificados los países que más consumen café, pues puede aunar esfuerzos hacia ese punto, hacia ese sector, hacia ese lugar donde es muy fuerte. O, por el contrario, mirar sitios donde no estoy llegando con mi producto y poder ponerle la lupa para lograr entrar a esos mercados y lograr estandarizar productos, saber en qué lugares del mundo mi producto es fuerte y en cuáles no. Pues ¿para qué? Para seguir con procesos internacionales. El encogimiento del espacio geográfico, las mejoras de las telecomunicaciones, transportes, redujeron de manera sustancial las tarifas de larga distancia, los costos de los fletes aéreos y marítimos. ¿Qué quiere decir esto? Lo que veníamos hablando, que así como ustedes ya pueden tener amigos en Latinoamérica, en Asia, en Estados Unidos, en Europa, donde quieran, ¿cómo? Por Facebook, y se pueden reunir a la hora que quieran, cuadran una hora y hacen videollamada o se reúnen. Lo mismo pasa con las empresas. La globalización lo que logró fue un encogimiento del espacio geográfico. Hace años atrás, pues si usted quería abrir mercado en Asia, pues ¿qué le tocaba hacer? Que el que supiera hablar mandarín o el que supiera hablar japonés, pues le tocaba irse a abrir mercado a Asia, ¿verdad? Entonces le tocaba empacar su maleta, hacer un viaje de un mes, ir a abrir, ir a hacer reuniones, pero actualmente todas esas barreras se han eliminado. ¿Cómo? El LinkedIn, por ejemplo, entonces usted busca, vendo tapetes, qué sé yo, y mis tapetes se pueden comercializar en carros en Alemania. Entonces uno empieza a buscar quién es la persona encargada de los tapetes. Y ya, por supuesto, se pueden empezar a crear reuniones, se pueden empezar a crear conexiones internacionales entre empresas de diferentes hemisferios de diferentes lugares para precisamente trabajar en pro
primero de las empresas, del producto que están comercializando y impactando al comercio internacional, porque eso realmente se traduce obviamente en comercio internacional cuando dos empresas hacen esto. Pero tiempo atrás, pues las distancias obviamente para abrir mercado en determinado país, en determinado lugar, pues a la gente le tocaba empacar su maletica y al ejecutivo o a la comitiva irse a otro lugar, a abrir mercado, estar por un tiempo allá, radicarse, en fin, hacer una serie de procesos para abrir el mercado. Actualmente, pues no, los viajes internacionales, pues obviamente se dan, pero ya precisamente para abrir mercado muchas veces no, porque así como lo estamos haciendo nosotros, pues lo pueden hacer a través de una videoconferencia. Los costos internacionales, pues, sobre todo para el tema de viáticos y demás, pues esto realmente reduce y es un efecto positivo de la globalización en términos de lograr conexiones internacionales. Y finalmente, el colapso del sistema comunista y el fin de la Guerra Fría. Con la terminación de estos episodios en la vida de la historia internacional, pues realmente el comercio internacional ha podido abrir sus puertas, ha podido abrir sus fronteras y lograr, pues evidentemente, lograr que mercados que antes eran de mercados comunistas o mercados absolutamente controlados, pues puedan abrir sus puertas a nuevos productos, a nuevos servicios, tanto para importar como para exportar. Juan Sebastián, ¿nos ayudas con esta diapositiva, por favor? Las causas. Quinto, relacionado con el punto anterior, se observa el movimiento mundial hacia el liberalismo, la democracia en lo político y el libre mercado en lo económico. Esta tendencia implica la reducción del papel del Estado en la economía y la creciente privatización de la misma. Sexto, la tercera revolución industrial, que implica cambios drásticos en la tecnología y la organización y las relaciones sociales y políticas. Gracias, Juan Sebastián. ¿Qué pasa? El mundo, pues precisamente como ya hay conexiones, como las compañías pueden comercializar más fácil, llevar sus productos de un lugar a otro, pues el liberalismo, si se acuerdan, lo veíamos en las primeras clases, la teoría del liberalismo, pues hace que los productos, los bienes y los servicios pues puedan comercializarse internacionalmente de forma fácil. Teniendo al Estado no como un controlador, evidentemente pues las empresas deben pagar impuestos y demás, pero no precisamente como un ente que es el mediador. Años atrás, el gobierno, los gobiernos actuaban como el ente comercializador internacional, ¿verdad? Entonces, si yo quería vender mis telas, si yo quería vender mi oro, mis productos, ¿qué tocaba hacer? Pues precisamente que el gobierno hiciera ese tipo de trueques. Con la globalización, pues esto realmente lo que puso a las empresas fue en contacto unas con otras para que esa reducción del papel del Estado en la economía, pues se redujera a lo que debe concernirle y es pues la política en la política y el comercio en el comercio. Evidentemente como responsables de llevar un producto, de llevar un servicio, tenemos que pagar impuestos, tenemos que cumplir con una serie de regulaciones que es ahí donde el Estado me está vigilando, pero no como contacto de un país al otro. Ese es otro de los efectos positivos que ha tenido la globalización. Y la tercera revolución industrial, que lo que hace es tener cambios drásticos en la tecnología, lo que venimos hablando, todo el tema de las relaciones sociales, las relaciones políticas, las conexiones, o sea, cosas tan simples, pero tan importantes para el comercio internacional, como las relaciones sociales y políticas, que se dan a través de ¿qué? De procesos tecnológicos, ¿como cuáles? Facebook, bueno, pues para temas de comercialización, pues evidentemente es correos electrónicos, páginas web, redes sociales especializadas para esto.
Pero la tercera revolución industrial, el tema de las tecnologías, el 2.0, el 2. Ta, 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 todas esas revoluciones que tenemos que nos permiten estar conectados unos con otros, tienen un efecto muy, pero muy importante en el tema de la economía y del comercio internacional. Vamos a dejar hasta acá, vamos a tener un break y posteriormente vamos a hacer un ejercicio para finalizar la segunda parte de la clase, ¿vale? Entonces, pensemos en nuestras empresas, en la empresa que tenemos, y ustedes cuáles consideran que es un diálogo, ¿verdad? ¿Cuáles consideran? Son aproximaciones para lo que vamos a realizar a finales de este corte, pero ¿cuáles consideran que podrían ser los efectos positivos, las causas positivas de la globalización en su compañía? ¿Vale? Entonces volvemos, hacemos este ejercicio, cerramos con una conclusión y bueno, entonces nos vamos a tomar a las 7:20, vamos a tomarnos un break y van a tomarse un momento para pensar en sus ideas y demás respecto a su empresa, ¿vale? A la compañía que ustedes eligieron, cómo ven este proceso, ¿ok? De las causas positivas que ha tenido la globalización en mi empresa, ¿vale? Vamos a volver con ese ejercicio. Entonces, 7:20 nos volvemos a conectar para continuar, ¿vale? Todos claros con el ejercicio, realmente es pensar en lo que vimos en estas diapositivas en mi empresa, cuál ha sido ese impacto positivo en mi empresa y cómo con el producto que maneja, el servicio que mi empresa maneja, cuáles creen que son esos impactos en el comercio y en la globalización en general, ¿vale? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? No, profe. Listo, vale, súper. Entonces nos vemos 7:20, ¿vale?
Bueno, ¿cómo les fue en el break? ¿Descansaron? ¿Pensaron y demás? Porfa, nos vayamos incorporando nuevamente. Bueno, muchachos, como habíamos quedado antes del break, pues la idea es que pensemos en algunas causas y efectos positivos de esto de la globalización en nuestras compañías, en lo que hacemos. Entonces, quiero preguntarles, porfa, las dos personas que es Lina Zambrano y Lorraine, que hoy no tienen internet, no tienen acceso al micrófono y demás, por favor envíenme por el chat el ejercicio que tenemos, ¿vale? Y a las personas que tienen micrófono, les voy a preguntar. Andrea, ¿a ti cómo te fue? ¿Qué pensaste de tu empresa, de la empresa que estás interviniendo, de la empresa que estás analizando, en esos efectos positivos de la globalización? En fin, esta temática que vimos, ¿cómo la reflejas? ¿Cómo la ves en tu compañía? Profe, pues en cuanto a la globalización para Ramo, creo que va mucho en procesos de innovación para la estructura interna y también me parece que es importante en cuanto a tecnología porque estuve leyendo en una de las investigaciones que ellos han podido traer maquinaria y tecnología industrial para la producción de los ponqués y bueno, todos los snacks que en este momento están trabajando para sacar al mercado. Entonces, esos dos puntos me parecen importantes en cuanto a la globalización, que les ha ayudado mucho a Ramo en cuanto a la exportación y los productos pues, que tienen para seguir llevando internacionalmente, no solamente a los países que en este momento están manejando, sino pues, expandirse un poco más en este tema de importación. Así es, Andrea, muchas gracias. Realmente el tema de Ramo creo que es uno de los que más ha aprovechado las empresas en general han aprovechado mucho la internacionalización, pero Ramo es una compañía muy bonita porque es una empresa colombiana, pues tan colombiana de corazón, con su chocorramo, con todos los productos que tiene esta compañía. Eh, pero no solamente, creo que Andrea lo analizó muy bien, no solamente mirando, porque eso es una de las, es también la idea de este tipo de ejercicios, no mirar simplemente lo obvio, sino también mirar otro tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, Ramo, Andrea ya no lo ha compartido en clases anteriores, es como ha abierto diferentes nichos de mercado en Estados Unidos, en Europa, en diferentes sitios donde hay latinos. ¿Para qué? Para que consuman el ponqué Ramo, ¿verdad? Un ponquecito que empezó siendo un ponqué pues nuestro, muy autóctono, muy casero y mira lo que se volvió, ¿verdad? ¿Cuál es el nicho de mercado de ellos? Pues en este momento, después miraremos ese tipo de cosas en marketing. Andrea ya nos ha compartido algunas y es lograr introducir su producto internacionalmente donde hay comunidades latinas, poderse incorporar en mercados como Estados Unidos, en grandes cadenas de almacenes como se me olvidó, bueno, como compañías súper grandes en Estados Unidos y demás. Pero fíjense en aquí el ejemplo que nos trae hoy Andrea, y es no solamente es mirar de una empresa local hacia afuera, sino también lograr mirar hacia adentro y es no solamente para el producto como tal, sino, por ejemplo, la maquinaria, cómo pues se dieron cuenta de que una máquina muy buena que hacía ponqués, qué sé yo, en Francia, podría servir para lograr traerla. ¿Cómo? A través de la globalización. Piensen esto antes de Internet, 20, 30 años atrás, cuando ustedes estaban naciendo, cuando estábamos naciendo, que yo tampoco soy tan viejo. Entonces, cuando estábamos naciendo, 20 años, 30 años atrás, por ejemplo, esto no hubiera sido posible para una compañía, es decir, hubiera sido posible, pero los efectos son diferentes. ¿Por qué? Porque para conocer la maquinaria, a Ramo que le hubiera tocado sacar un estudio interno
y decir cuáles son las compañías que hacen ponqués parecidos a los de nosotros internacionalmente y mirar cuáles son las buenas prácticas. Entonces ahí uno sacará una lista de los países que tiene Francia, Dinamarca, qué sé yo, saca la lista. Y posteriormente irse a conocerlas. Posiblemente lo mismo les tocó hacer. La diferencia es que la tecnología se los facilitó, ¿sí? O sea, bueno, y esta máquina hace esto, esto, esto y esto, y mírela cómo es, y ok. Posiblemente, especulando, de pronto tuvieron que ir a mirarla, pero ya les facilitó, ¿por qué? Porque estaban focalizados, ¿verdad? Entonces, uno de los beneficios puede ser eso, pues ahorrarse un montón de tiempo en ir a mirar un montón de máquinas, mirar un montón de procesos, cuando una persona desde su escritorio en Bogotá, en Medellín, en la ciudad donde esté trabajando, puede chequearlo, puede decir, ok, es esta y esta máquina la que nos interesa, entre estas tres puedo ir a hacer el estudio o entre estas tres escojo, quizá teniendo que ir a hacer una visita puntual o sin tener que hacerla. ¿Por qué? Porque la globalización, la tecnología, toda esa conectividad nos ha permitido que el comercio internacional en doble vía sea mucho más sencillo. Gracias, Andrea. Juan Sebastián, ¿a ti cómo te fue? ¿Qué pudiste ver de tu compañía? Pues, profe, digamos que para mí sí está un poquito más complicado siendo una empresa por el sentido de que ahí ya entra a competir es por producción de café, y a producción de café mi empresa, digamos, no llega a competir a grandes países como Brasil, que produce el doble prácticamente. Entonces es mucho más complicado para ellos en tema de globalización directa, porque ellos podrían manejar otros precios y afectar, digamos, que el café colombiano como Juan Valdez se reconoce más es por su calidad que por su cantidad. Entonces ahí sí sería un poquito más complicado para ellos. Ok, vale, digamos que también la parte del ejercicio es también mirar las ventajas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Juan Valdés, en este tipo de las ventajas que ha tenido en la globalización, podría ser en el tema del marketing, ¿verdad? Mirar dónde están las personas exclusivas o que les gusta tomar un café auténtico y poder abrir mercados allá. Digamos que este tipo de efectos positivos en la globalización podría ser un ejemplo práctico de mi compañía. O sea, que he podido utilizar, en el buen sentido de la palabra, utilizar la globalización a mi favor, que la globalización logre ayudarme para mirar lo que hace unos años, por ejemplo, yo tengo una amiga que es, durante muchos años, ya es una señora, ya está por pensionarse, creo que este año se pensiona, durante muchos años ha trabajado con Cine Colombia, con Cine Colombia. Y es la directora de todos los temas internacionales de Cine Colombia. 10 años atrás, no les estoy hablando de hace 20 o 30 años, 10 o 7 años atrás, ella todos los años, en el primer semestre, se iba 2 meses y medio y en el segundo semestre 2 meses y medio, casi que medio año, o sea, casi que un semestre entero dividido en dos partes, a Asia a buscar las películas que nosotros veíamos en Cine Colombia. Evidentemente hay unas películas que llegan desde Disney, que llegan desde Universal, que llegan desde los estudios, pero hay otras películas que precisamente a ella le tocaba ir. El trabajo, o sea, a mí me parecía lo más genial del mundo, porque yo decía, te envidio de aquí al más allá, porque era irse a viajar a ver películas. O sea, imagínense en el trabajo, qué delicia. Uno irse a viajar a ver películas. Esto por una o dos veces es genial, pero cuando llevas haciendo esto 30 años, que te toca todos los años empacar tu maleta e irte 2, 3 meses a buscar películas, pues para tener un criterio para decirle a los árabes de Cine Colombia, esta es la película que vamos a ver, que se va a proyectar en los próximos meses en cine, pues le tocaba hacer todo ese proceso. Por ejemplo, para Cine Colombia, ¿cuál ha sido ese proceso? Pues el proceso de los efectos positivos es que posiblemente, no sé si ahorita en este momento les toque viajar tanto a las personas de relaciones internacionales, de comercio internacional para ir a buscar nuevas películas, de la gente de marketing internacional para ir a hacer este proceso. Pero 7 años atrás sí. ¿Eso qué le ahorra a la compañía? Viáticos, tiempo y demás.
pero además que nos permite ganar tiempo, porque, qué sé yo, si ya hay un montón de películas nuevas, obviamente eso no son las películas que están en Cuevana ni las que están en Netflix, sino son películas internacionales para el mundo. Por ejemplo, ahorita que yo estoy en Canadá, a veces hablo con mi familia y les digo, uy, fui a cine y vi tal película en Colombia. No, esa película no ha llegado aquí a Colombia. O a veces me cuentan de películas y yo les digo, no, esa película no ha llegado aquí a Canadá. ¿Por qué? Porque la gente, dependiendo de los intereses, hay cosas que sí son para todos, no sé, una película de Disney, Encanto, pues dio la vuelta por el mundo, evidentemente, porque es de Disney, que tiene unos procesos de comercio internacional diferentes. Pero, por ejemplo, hay otras películas que puntualmente solo llegan a países latinoamericanos o que solo llegan a países, en Asia o a países en Europa. ¿Por qué? Porque es el foco, porque son unas decisiones de mercado. Pero ¿qué pasa? Retomando con el tema de la globalización y los impactos en el comercio internacional. ¿Qué nos permite este tipo de procesos? Pues poder ganar tiempo, hacer análisis internacionales, porque todo lo tenemos en la nube. O sea, si ya tengo las películas, si ya tengo los mercados donde puedo abrir el café, pues ya es mucho más fácil para mi empresa, para mi negocio, dependiendo de lo que sea, pues moverme hacia un lado u otro. Lina Caraballo, ¿a ti cómo te fue? Profe, pues de Nike resaltó mucho que ha influido y sigue influyendo como en temas de protesta social, de realmente qué es lo que quiere la humanidad, de cómo está cambiando el mundo a nivel social, de cómo la gente se está empezando como a despertar en muchos aspectos políticos, eh, en temas, digamos, de racismo, de esto que se ve cada día como más, eh, en donde la gente como que le empieza a meter más interés a esos temas. Entonces Nike como que también ha influido en llegarle más a la gente, en aprovechar la marca como para que el mundo se sienta identificado de que una marca los represente o que se puedan adaptar a las circunstancias actuales. Digamos, hubo un caso de Serena Williams, que pues es una de las tenistas como más influyentes y pues el mundo está acostumbrado a ver las tenistas con su traje de faldita, siempre para pues sus eventos deportivos. Entonces pues Serena tuvo un bebé, ella pues tuvo que utilizar un traje diferente después de tener su bebé y allí es donde Nike como que empieza a influir. Ya no era un traje de faldita, sino que era de pantalón y totalmente negro y súper cubierto. Entonces, ahí vemos que el mundo se está adaptando a nuevas circunstancias y la marca influye mucho también en eso. En cuanto a hacerle saber al mundo que el Nike no es solamente como para personas que uno ve de Hollywood o así muy famosas que solo pueden adquirir sus productos, sino que también es para humanos, para personas que tienen circunstancias normales en su vida, circunstancias difíciles y que pueden también como llegar a tener productos de Nike. Entonces, esa es una manera en la que Nike como que se adapta a la globalización, al crecimiento de una sociedad más moderna en cuanto a temas sociales. Gracias, Lina. Sí, qué buen ejemplo, muy buen ejemplo. Nike tiene en doble vía, porque cuando si llegamos a hacer este ejercicio en viceversa, pues tienen muchísimas cosas positivas porque, como lo hemos visto en las presentaciones de Lina, usan famosos para potenciar sus productos y demás, y eso lo conocemos alrededor del mundo, o para posicionar X o Y cosa, pero también tiene, digamos que si lo miráramos en los efectos negativos, también las empresas tienen el efecto negativo de la globalización, de la conectividad inmediata cuando se ve un montón de trabajadores, y nos lo compartía Lina hace 8 días, en condiciones de salarios diferentes, o sea, que les pagan
2 pesos y el tenis cuesta, los tenis cuestan no sé cuánto. Entonces también puede ser efectos positivos y negativos, pero para este ejercicio le estamos mirando en efectos positivos y creo que es un muy, muy buen ejemplo el lograr transformaciones culturales, lograr cambiar estereotipos. También ese es un proceso, porque también es un proceso de aprendizaje en todos los procesos de comercio internacional. No simplemente es tener, obviamente mi objetivo es vender, pero cómo a través de una marca tan importante alrededor del mundo se pueden cambiar estereotipos de que la mujer debe usar esto, esto y esto, de que un gay es esto y esto y esto, de que las niñas solamente pueden hacer esto, de que los hombres solo pueden hacer esto, qué sé yo, cómo estas marcas tan importantes logran cambiar o no estereotipos de una cultura, de un sector, y eso impacta profundamente todas las marcas. Miren, ahorita en junio se celebra el Pride. El Pride es los que no saben, pues es el día del orgullo gay en el mundo, y todas las marcas, o sea, todas las marcas se vuelcan hacia esto. ¿Por qué? Por muchos intereses, posiblemente por el nicho de mercado que hay allí, por un tema de género y demás, ¿verdad? Pero muchas marcas se vuelcan hacia allí. ¿Por qué? Disney. Yo todos los años viajo con mi hija para esas fechas a Disney. Entonces, para este año también lo hago. Y precisamente mi hija cumple años en la semana donde se celebra el Pride. Y uno ve, y las marcas en el mundo, las marcas generalmente celebran ese día. ¿Por qué? Porque entonces visten a Mickey con la camisa de los colores o de la bandera gay, o en fin, hacen un montón de estrategias comerciales. Que ¿cuál es la finalidad? Evidentemente es vender, pero también evidentemente es cambiar estereotipos. Recuerden que de los años 90 hacia atrás la población gay pues no tenía muchísimos de los derechos que tiene actualmente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo las marcas logran de una u otra manera cambiar estereotipos, cambiar, como el ejemplo que nos trae Alina, de la falda por el pantalón, en fin, muy importante también la misión desde el comercio internacional, la misión educadora, la misión que tienen las empresas, no solamente en comercializar y el trueque de intercambios de mercancía, sino todo lo que hay detrás de las marcas. Por eso es importante también ir haciendo esos ejercicios. Gracias, Lina. Lucía, ¿a ti cómo te fue? Profe, pues una de las causas positivas que tiene HL son las alianzas y que conocen las culturas de negociación, saben cómo negociar y saben cómo llegarle pues a los países, cómo ofrecer su servicio. Otro también que he visto en la información de HL es que la innovación tecnológica, por lo que he visto en la información, es que DHL quiere sacar como unos servicios donde pues el envío de las mercancías sea un poco más accesible a varios países, porque pues hay algunos países como que todavía no tienen el servicio de DHL por temas económicos y que también pues no, la cultura no lo permite. Otra de las causas positivas son los bienes y servicios más económicos y la cultura de divisas, saben cómo negociar y saben cómo conocer la política de las finanzas en los países. Así es, así es. Gracias por tu intervención. DHL o las compañías, por ejemplo, esta compañía realmente todos los días el tema de la globalización pues le impacta, porque si el de relaciones internacionales y el de negocios internacionales, el de comercio internacional, no sabe cuáles son los tipos de cambio, no sabe cómo está afectando la globalización positivo o negativamente mi empresa, cuánto cuestan, cómo, si hoy sube o baja el dólar,
cuánto se debe cobrar o cómo es la estandarización de los procesos para los envíos nacionales e internacionales. Si usted no sabe los análisis de eso en una compañía, por ejemplo, como DHL, que tiene en doble vía todo el tiempo temas de comercialización internacional, pues ahí sí apague y vámonos porque usted va a hacer quebrar esa compañía en 3, 2, 1. O sea, es muy importante para nosotros eso que nos contabas. Lograr entender y conocer todos los tipos de divisas, de cambio, por dónde, cuáles son las entradas y las salidas de los productos que maneja. Entonces es muy, muy importante. ¿Ven? Cuando uno ve esto en los textos, generalmente puede parecer obvio, pero a veces cuando lo lleva a la práctica en la vida real de las empresas que uno dice, uy, pues sí, es verdad, tengo que conocer cuál es mi día a día, cuáles son los procesos y más allá de eso es empezar a mirar los desafíos en todas las compañías. Posiblemente ustedes vayan a tener su propia compañía, a trabajar en X o Y compañía, en fin, qué sé yo, cuál va a ser su rumbo profesional. Pero lo cierto es que sí o sí, este tema del comercio internacional les impacta de una u otra medida en todos los procesos globales a su área, a su compañía. No son temas ajenos y alejados. La crisis de Rusia, que gane uno u otro candidato en Colombia o en Latinoamérica, en cualquier sitio, eso no son temas aislados. Son temas del día a día de mi compañía. ¿Por qué? Porque afectan mi comercio. Loray nos mandó por el chat para FEPCO, el cual es la compañía que se desempeña en la fabricación de cabezales extractores de petróleo. La globalización es un impacto beneficioso, ya que hay una mayor demanda de petróleo. Para las compañías de petróleo, en este momento el petróleo pues está por las nubes, evidentemente. Todos los temas de petróleos, todos los temas de insumos, de suministros, de maquinaria, pues evidentemente esto tiene un impacto. Para algunas empresas, dependiendo su nicho de mercado, pues esto será súper positivo y pues para otras súper negativo o posiblemente sepan cuánto aproximadamente puede durar esta crisis. Pero uno también se tiene que adelantar. Las crisis no nos van a decir, oiga, pasado mañana va a pelear Estados Unidos y China, o Rusia y Estados Unidos ya casaron la guerra y en 3 días empiezan los bombardeos alrededor del mundo. No, eso a nosotros no nos lo dicen, a nadie. Posiblemente la inteligencia de los países desarrollados lo sabe, pero nosotros como ciudadanos del común, pues evidentemente no lo sabemos. Pero sí, los hechos que ocurren en el día a día internacionalmente, sí lo sabemos y sí podemos adelantarnos o aproximarnos a qué puede ser lo que va a pasar. ¿Qué es lo que está pasando con el petróleo? ¿Qué es lo que está pasando con el dólar? ¿Por qué ese efecto? Más o menos cuánto puede durar esto. ¿Para qué? Precisamente para que en mi compañía este efecto pueda, como un acordeón, como algo que estira y encoge, como un caucho, poder mirar hasta cuándo podría llegar o cuándo se termina. ¿Para qué? Pues para tomar decisiones de comercio internacional. ¿Cuáles son las decisiones de mi compañía? Pues depende, compra, venta, cierre de negocios, apertura de nuevos mercados. No sé cuáles sean las expectativas, pero sí esos factores, esas causas influyen mucho. Ok, creo que ya estuvieron todos. Lina, no nos enviaste nada, entonces Lina me dijo que no le servía el micrófono, pero igual no nos envió nada. A todos, pues, muchas gracias. Quiero preguntarles si tienen dudas, preguntas, comentarios. ¿Ninguna? Profe, sobre las notas, no sé si... Ya la subí. Ah, vale, profe, si es que llegué un poquito tarde, entonces Dale, no sé. ese fue, para los que se conectaron tarde, ese fue el tema con el que empecé la clase y ya todos tienen cargadas sus notas, ¿vale? O sea, para que porfa las revisen, porque como les comentaba al inicio de la clase, durante esta semana puedo cambiar notas. Ya la siguiente que cierra el sistema, uy, eso es un lío para ustedes, para mí, para la decanatura, para todo el mundo, porque después de que se cierran notas,
es súper, súper grave. Después de que hicimos el ejercicio, ese fin de semana les subí notas, entonces por favor revisen las que les aparezcan ahí reflejadas. De esta clase ya les deben aparecer a todos reflejadas. Si no les reflejan, más o menos yo esperaría un mensaje en 10 minutos diciéndome, profesor, mi nota no se me refleja, ¿qué le pasa? Entonces yo procedo a mirar qué es lo que pasa, pero no la próxima semana, porque la próxima semana ya cerrados de notas. Entonces, los que no han chequeado sus notas, por favor, cerrando esta conversación, vayan y la chequean porque es importante que sepan sus notas del primer corte, que ya todas están cargadas, ¿ok? ¿Alguien más? ¿Otra duda, comentario, pregunta? Listo, muchachos. Si no es más, vamos a leer esta semana sobre temas internacionales, sobre comercio internacional, sobre finanzas internacionales. No vamos a dejar una tarea, pero sí la tarea es para ustedes día a día. Por favor, que nos empecemos. No sé, si no les gusta leer, debiera gustarnos leer. Pero bueno, si no les gusta leer, esperaría que escucharan alguna emisora que tenga impacto internacional para empezar a mirar qué está pasando, o si no, ver las noticias internacionales, qué sé yo, cómo ustedes se enteren de las cosas internacionales a través de fuentes fidedignas, pero lo más importante es que se enteren qué es lo que está pasando y que el ejercicio de lo que está pasando en el mundo lo traduzcan en su compañía, porque es el ejercicio que vamos a estar haciendo día tras día. Para dentro de 8 días no tenemos ninguna tarea como tal o exposición, pero pues el tema sí es para cada uno de ustedes, por favor, ir chequeando noticias y que esto lo cojan como un hábito y traduciéndolo e incorporándolo en cómo impacta en mi vida y cómo impacta en mi organización, ¿vale? Entonces nos vemos en 8 días y muchas gracias a todos. Hasta luego, profe, gracias. Gracias, Chao. profe. Vale, profe, gracias, hasta luego. Buenas noches para todos, chao.